En el tema anterior, cuando estuvimos hablando acerca de los dones que Dios da a la iglesia, cómo Dios da esos dones para la edificación de la iglesia, y señalamos que primero dio a los apóstoles, cuando hablábamos que Jesús eligió a los apóstoles, comencé a señalar que Jesús, o dije que Jesús eligió a once de sus discípulos, los eligió como apóstoles, pero que el número de los apóstoles no fueron 11, fueron 12. Comencé a explicar de aquel que vino donde estaba Jesús y le dijo que le iba a seguir donde quiera que fuera, y Jesús le dijo que las zorras tienen cuevas, las aves o gallinas tienen nidos, pero que él no tenía dónde recostar la cabeza. Ese discípulo fue Judas. Judas era una persona preparada, tenía una buena educación y tenía una influencia dentro de los demás discípulos o dentro de los demás apóstoles. En la Biblia nosotros o encontramos que frecuentemente cuando Jesús les estaba enseñando a los apóstoles acerca del reino que él iba a establecer, y Jesús les estaba hablando acerca del sacrificio que iba a hacer en la cruz, los apóstoles no entendían y quedaron chasqueados porque ellos esperaban que Jesús fuera el Mesías, un líder militar que pondría a Israel a la cabeza de las naciones de la tierra. Ellos estaban esperando un reino terrenal. Jesús había venido de acuerdo con el plan de la redención para salvar al ser humano. El reino que se estableciendo es el reino de gracia de Dios. Primero el reino de gracia, donde las personas que aceptaran el plan de la redención y obedecieran y formaran parte de la iglesia de Dios, iban después a estar también en el reino de gloria de Dios, porque en la Biblia se enseña, y esto lo hemos visto en nuestros estudios, lo estamos señalando ahora, que el bien va a triunfar sobre el mal, que ahora en la tierra lo que existe de parte de Dios es el reino de la gracia, porque de acuerdo con el plan de la redención, Dios extiende su gracia para salvar al ser humano, enviando a Jesús a la tierra, tomando un cuerpo humano, el Hijo de Dios, enfrentándose a Satanás y vencerlo porque nunca pecó, y también triunfó porque cuando muere en la cruz y lo sepultan, al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos y así venció a Satanás. Esa victoria sobre el pecado y esa victoria sobre Satanás la adquirimos nosotros, los seres humanos, que aceptamos a Jesús como Salvador. Judas se presenta entre los apóstoles, y Juan habla de Judas, y aclaro aquí que aunque estoy haciendo este tema para hablar esto que sucede con Judas, no significa que lo estoy explicando a plenitud, solamente vamos a explicar lo que tiene que ver con el estudio que estamos llegando a este momento. Bien, volviendo a Juan, y los demás evangelistas también, Mateo, Marcos, Lucas, hablan de una ocasión en que Jesús fue invitado a una cena y una mujer lloró, mojó con el llanto los pies de Jesús
lo secó con su cabello y derramó sobre los pies de Jesús y sobre Jesús un perfume de gran precio. Juan presenta que en ese momento Judas hizo un comentario. ¿Qué despilfarro? Un despilfarro porque se podía haber vendido ese perfume y habérsele dado, dijo él, a los pobres. Juan hace la mención de que decía esto no porque amaba a los pobres, sino porque era tesorero y de la tesorería, o sea, de lo que tenía Jesús con sus discípulos, en lo que ellos iban a emplear los pocos bienes materiales que tenían, lo que tenían, él sacaba de ahí o sustraía dinero de ahí, por eso también era ladrón. Judas va con Jesús con el pensamiento de ser el segundo después de Jesús. ¿Quién sería el mayor en el reino de los cielos? Los discípulos, en el relato bíblico, se presentan como que frecuentemente estaban entre ellos discutiendo cuál iba a ser el principal, quién estaría más cerca de Jesús. Esta ambición no la tenía solamente Judas, también la tenían los demás apóstoles. En la Biblia se presenta que Juan y Santiago y la madre de Juan y Jacobo o Santiago, que es el mismo, Juan y Santiago su hermano, hablaron con Jesús y le pidieron que en su reino uno sería sentado a su derecha y otro sería sentado a la izquierda, o sea, los dos principales, Jesús en el centro, cada uno de ellos a su lado derecho e izquierdo y los demás dentro del grupo, como señalando que querían ser los principales dentro del reino que Jesús iba a establecer. Esa lucha, aunque el que parecía tener mejores condiciones que todos los demás para ocupar el primer puesto después de Jesús, a la mirada de los demás apóstoles, era Judas. Era el líder, era administrador, era capaz, tenía eh, buena presencia física, era alto, eh, era corpulento. Sí se presenta Judas. En la Biblia se señala, aparte de esto que he estado señalando con respecto a Judas, los apóstoles y Jesús, en la Biblia se señala lo que valía un esclavo que era maltratado por un buey. Hay textos donde se habla que un amigo de Jesús en quien él confiaba, un amigo de Jesús lo iba a traicionar. También se menciona el dinero y también fue una profecía que señalaba que Jesús sería vendido por 30 monedas de plata. Y se presenta también dentro del relato bíblico, se presenta eh, que Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Siendo un análisis de esta historia, y es lo que voy a tratar en este tema con respecto a esta historia y los textos que señalé diciendo donde se habla de las 30 monedas de plata,
Judas estaba siguiendo a Jesús cerca, administraba los bienes que ellos tenían. Eso no quiere decir que Jesús dijo mentira cuando le dijo que él no tenía donde recostar su cabeza, porque en aquel momento todavía Jesús no había elegido a los apóstoles y Jesús tampoco tenía, no tenía una casa. Después que Jesús comienza su obra en favor de la redención del ser humano, su ministerio terrenal andaba por los lugares e iba a la casa donde lo invitaban, pero él no tenía una casa donde decir, esta es mi casa, porque su casa era donde él vivía con su madre y con los hijos de José, el que había sido esposo de su madre y había muerto, el que crió a Jesús como su hijo. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Eso la Biblia así lo presenta. Cuando los discípulos, los apóstoles están siguiendo a Jesús, se presenta en la Biblia distintos momentos en los cuales trataron de coronar a Jesús como rey. Trataron de que él fuera rey. Equivale ser el Mesías. Como Jesús aparentemente no tenía intención de ser proclamado el Mesías o rey de esa manera, porque para eso él no había venido. Él había venido a dar su vida para salvar a la humanidad. Siempre Jesús rompía esos, esas tretas que se hacían para nombrarlo a él de rey. Ahí tenemos la historia de Jesús cuando alimenta a la multitud y aquella multitud donde Jesús sanó a los enfermos, donde les habló del reino de Dios, donde multiplicó los panes y los peces. Los seguidores allí quisieron que Jesús fuera el Mesías, se proclamara rey, se proclamara el Mesías. Judas estaba detrás de todos estos esfuerzos, pero como que Jesús no daba el paso para que lo nombraran Mesías o rey, que iba a estar al frente de los judíos y hacer de ellos una gran nación, Jesús nunca estuvo luchando por esto. Cuando Jesús está preso y está ante Pilato, y Pilato le dice, tú eres rey. Jesús le dijo que para eso había nacido, pero que él no era rey de este mundo. Y le habló acerca de esto. Cuando Judas vende a Jesús, lo traiciona y lo vende por unas monedas de plata, él está tratando de poner a Jesús en una situación donde se tuviera que declarar Mesías, porque él no esperaba que Jesús se entregara fácilmente y se dejara matar, porque él había visto como seguidor de Jesús que en varias ocasiones Jesús se liberaba de la multitud que quería matarlo, que quería hacerle daño. Y a la vez, Judas veía la forma en que el pueblo miraba a Jesús. Cuando Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, los fariseos, los dirigentes de la nación, tuvieron temor porque el pueblo se volcó recibiendo a Jesús como el Mesías, como el hijo de David que iba a venir. Dentro de los planes de Judas estaba que Jesús tuviera que enfrentarse a esta situación
donde lo fueran a tomar preso, entonces él pensaba, Jesús utilizaría su poder, escaparía de sus enemigos y llegaría a ser el Mesías del cual él iba a ser su principal eh, a- asociado, vamos a decir, después de Jesús, Judas. Esto que yo estoy diciendo, no he usado ningún texto bíblico, pero todo eso es una cosa que en la Biblia, todos los que leemos la Biblia, la conocemos y sabemos. Ahora, quiero señalar otra cosa, que la Biblia tenga dentro de sus profecías cosas que iban a suceder, no significa que esas cosas sucedieron porque la Biblia ya lo decía, sino que esas cosas sucedieron porque como Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, Dios sabía que eso iba a pasar así. En la Biblia no se dice en ningún lugar Judas va a entregar a Jesús. En la Biblia se hace la profecía de que un amigo de Jesús que mojaba el pan en el plato con él, o sea, comían juntos, como sucedió cuando comieron la última Pascua y Jesús estableció el rito de la comunión. Un amigo lo iba a traicionar, pero no señala fulano de tal. En la Biblia, en el libro de Zacarías, está señalado que iba a ser vendido por las piezas de plata, por las 30 monedas, pero tampoco dice fulano iba a venderlo. Judas no estaba obligado a vender a Jesús. Es más, los seres humanos cuando cometemos faltas, pecados, errores, podemos arrepentirnos. Y a lo menos hay dos clases de arrepentimiento. Un arrepentimiento se tiene cuando a uno le duele haber hecho algo malo en contra de una persona. Dolor por el pecado se tiene cuando uno siente dolor por haber ofendido a Dios con nuestro pecado. El arrepentimiento es por haber hecho el mal. Pedimos perdón y Dios perdona. Pero el otro arrepentimiento no tiene que ver con un arrepentimiento sincero, sino con un arrepentimiento por temor a las consecuencias de lo que uno hizo. Y antes de buscar los textos que ya de los cuales he mencionado, voy a mencionar la ocasión en que con el mismo evento, tanto Pedro como Judas traicionaron a Jesús. Cuando en el aposento donde Jesús está comiendo la Pascua con Pedro y donde se estableció el rito de comunión, Jesús le dijo a Pedro que él lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara 2 veces. Hoy en los evangelios se presenta el gallo, el canto del gallo y la traición de Pedro. El caso es que el gallo iba a cantar y Pedro iba a negar 3 veces a Jesús. Y Pedro, lleno de su amor propio, de su capacidad, confiando en su poder, así como los israelitas habían confiado en que ellos iban a guardar el pacto de Dios, pacto que violaron enseguida, Pedro le dijo a Jesús, Señor, todos te pueden traicionar, pero yo jamás. Cuando llegó el momento, a Pedro le preguntaron si estaba con Jesús y 3 veces, como Jesús lo había dicho, Pedro negó a Jesús. Finalmente, en la última vez que lo negó y el gallo canta, Jesús mira a Pedro, Pedro mira a Jesús
y siente el arrepentimiento, no la consecuencia de lo que iba a venir sobre él, sino el arrepentimiento de haber negado a Jesús en ese momento en que lo tenían preso y en el momento del cual salió para la crucifixión. Dice la Biblia que Pedro salió afuera y lloró amargamente, un arrepentimiento sincero. Y ese arrepentimiento Dios lo perdona. Pero Judas también se arrepiente, pero el arrepentimiento de Judas no era un arrepentimiento sincero, sino el temor de la consecuencia que vendría sobre él por lo que había hecho. Por eso viene y devuelve las 30 piezas de plata. Y después que la devuelve y que declara a Jesús inocente y que dice que él traicionó a Jesús, en vez de ponerse en las manos de Dios y confiar en el amor de Dios, lo que fue y se ahorcó. Se ahorcó significa que él se quita la vida para no ver, para no enfrentar las consecuencias. Y la obra de Judas ha llegado a ser algo como digno de repudio. Dicen Judas y enseguida viene a la mente el traidor. De hecho, no digo que no haya quien se llame Judas porque yo no conozco a todas las personas del mundo. Lo que sí yo sé es que he visto perros que le dicen Nerón, pero no he visto ni a un perro que le diga Judas. Quizá haya algún Judas por ahí, yo no lo he visto. Quiero, esto que iba a decir ahora lo voy a decir al final. Vamos a señalar ahora los textos que en la Biblia tengo para señalar esto. Primero que vamos a señalar es el texto que está en Éxodo 21. Éxodo 21, el versículo 32 dice, si el buey acornea a un siervo o a una sierva, eh, su dueño pagará 30 siclos de plata. El buey será apedreado. ¿Cuánto valía ese siervo o esa sierva? 30 piezas. El precio de un esclavo sin salud, un esclavo con deficiencia, eran 30 piezas de plata. Vamos a buscar en el Salmo 41. Salmo 41, el versículo 9. Dice, está mi amigo íntimo en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí su talón, haciendo referencia a lo que Dios había dicho en el Edén, cuando dijo que la simiente de la mujer, que es Cristo, aplastaría la cabeza de la serpiente y que la simiente de la serpiente, o sea, una persona seguidor del diablo y no de Dios, iba a herir en el calcañar, porque cuando Cristo muere, no fue herido en la cabeza, sino solamente el mal momento de la ocasión en que Jesús muere por salvar a la humanidad. Vamos a leer ahora lo que está escrito en Zacarías 11. Zacarías 11,
12 y 13. Dice aquí, y les dijo, si os parece bien delante, y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, si no, dejadlo. Y pesaron mi salario, 30 piezas de plata. Y el Señor me dijo, échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han valorado. Tomé las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa del Señor. Aquí está el tesoro para lo que, o el dinero por el cual Judas vendió a Jesús. Lo traicionó y como decía en Zacarías, él devolvió ese dinero que se utilizó para comprar un terreno para que sirviera de cementerio. Y vamos a leer ahora lo que está escrito en Mateo 27. Y en Mateo 27 vamos a leer los versículos 3 en adelante. Entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y le devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes, sacerdotes y a los ancianos. Les dijo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces arrojó las monedas de plata en el templo y salió y se ahorcó. Esto fue lo que sucedió con Judas. Repito, no estaba Judas obligado a hacer esto. Fue su propia decisión. Judas no fue víctima de Dios que dijo, esto tienes que hacerlo. Esa idea es una idea del diablo que forma parte de la lucha entre el bien y el mal. Ahora voy a señalar lo último que iba a decir antes, pero que con esto último voy a terminar este tema. Voy a señalar lo siguiente. No quiere decir que porque Judas, que era un administrador de la iglesia cristiana naciente, tenga que ser que los dirigentes de la iglesia cristiana a través del tiempo tengan que traicionar a la iglesia y por lo tanto a Dios. Pero se ha visto en la historia de la iglesia cristiana que líderes de la iglesia cristiana han traicionado a Jesús, han traicionado la iglesia. Inclusive la apostasía de la iglesia, que está señalada en la Biblia, de lo cual nosotros no hemos hablado ningún tema todavía, lo haremos en el futuro, señala que la iglesia iba a apostatar, iba a venderse al mal, y los que se iban a vender al mal eran los principales dirigentes de la iglesia. Y así la iglesia que estaba perseguida se convirtió en iglesia perseguidora y a través de la historia esa iglesia apóstata y perseguidora ha dado muerte a los seguidores de Dios. Estando nosotros en el tiempo final de la historia del mundo, estamos en este año 2025, la iglesia de Dios, estoy hablando ahora de la iglesia adventista del séptimo día, y estoy hablando de cualquier iglesia que diga que es iglesia de Dios,
Y toda iglesia cristiana dice, yo soy la verdadera iglesia de Dios. Como adventista, yo digo la iglesia de Dios es la iglesia adventista. El pentecostal, el evangélico dice la iglesia de Dios es la iglesia pentecostal. El católico dice la iglesia de Dios es la iglesia católica y así. Toda iglesia en su liderazgo dice soy la iglesia de Dios. Forma parte de la lucha entre el bien y el mal y también es la forma en que el diablo trata de confundir tantas religiones, una sola Biblia, un mismo Dios. ¿Cuál dice la verdad? Entonces dice, pues ninguna dice la verdad, todas son malas. Pero es al revés la situación. La situación es que dentro de todas las iglesias cristianas, Dios tiene un pueblo, Dios tiene una iglesia. Voy a comenzar con mi iglesia adventista. Dentro de la iglesia adventista hay trigo y cizaña, hay seguidores de Dios fieles y seguidores que dicen que son de Dios, pero que son hijos del diablo y que traicionan a la iglesia. Esos que traicionan a la iglesia, hablando de mi iglesia adventista, no son los miembros pobrecitos que no tienen ninguna influencia. Esos miembros pobrecitos, sin ninguna influencia, dentro de ellos también hay trigo y hay cizaña, o sea, seguidores de Dios verdadero y seguidores de Dios falso. Pero dentro del liderazgo de la iglesia hay mucha cizaña y también hay trigo. En el libro de Ezequiel vamos a estudiar nosotros más adelante que hay un sermón para los pastores que viven de la oveja y pastores que atienden a la oveja. El dinero, los cargos administrativos, el liderazgo de la iglesia, está señalado que dentro de ellos habría corrupción y había muchos que deshonrarían a Dios. Pero no quiere decir que todos los líderes de la iglesia tengan esta característica. Por eso Jesús, entre sus consejos, dio estos dos consejos. No se puede servir a dos señores, o a Dios o a las riquezas. Hay líderes de la iglesia que sirven por las riquezas, no por Dios, porque no se han entregado a Dios, forman parte de la cizaña. Pero hay líderes de la iglesia que sirven a Dios o pastores que sirven a la iglesia y pastores que viven de la iglesia. Una cosa es servir a la iglesia y otra cosa es vivir de la iglesia. Por eso Dios da dones a la iglesia, pero los que recibimos los dones que Dios nos da tenemos que dar cuenta de esos dones que Dios nos da. Con respecto a la iglesia de Dios verdadera y al pueblo de Dios verdadero, voy a decir lo que entiendo y que sé que es así como lo voy a señalar. En el libro de Apocalipsis se enseña que Dios tiene una iglesia que levanta para dar el mensaje evangélico. Los tres ángeles con un mensaje evangélico. No voy a hablar de mensaje evangélico, después hablaré de eso. Apocalipsis 18 se levanta que viene otro ángel con el mismo mensaje evangélico, el mismo mensaje que es para que el pueblo de Dios que está disperso en Babilonia, y Babilonia es la confusión, así como la palabra Babilonia significa confusión, Babilonia es la confusión religiosa. Dice la Biblia que cuando Cristo venga, Él viene a buscar a sus hijos de toda nación, tribu, lengua y pueblo. La iglesia de Dios no es la iglesia adventista del séptimo día solamente. No es la iglesia pentecostal, no es la iglesia católica, no es ninguna iglesia, sino que entre las iglesias de Dios
Dios levantó a la iglesia adventista con un mensaje especial. El mensaje es de Dios. En la iglesia adventista, unos duermen el profundo sueño de pensar que lo tiene todo y no tiene nada. Hay trigo y hay cizaña. Hay iglesia de Dios y el que no es iglesia de Dios. Y así, pasando por todas las iglesias cristianas, Dios tiene un pueblo dentro de esa iglesia. Y a ese pueblo es que Dios le dice, salid de ella, pueblo mío. El mundo entero tiene hijos de Dios, solamente Dios sabe quiénes son. Pero a esos son a los que Dios va a darle el triunfo y la vida eterna. Los que seguimos a Dios, los que somos hijos de Dios verdadero, que no estamos ni por el dinero, ni por la fama, ni por la dirección, sino que estamos para servir a Dios en toda iglesia, en la dirección de la iglesia, en cualquier persona. Dios tiene hijos fieles y hay otras personas que dicen que son, pero no lo son. Por eso Jesús dijo que cuando Él venga, muchos le dirán, Señor, Señor, y Él va a decir, no te conozco, aunque hayas predicado, aunque hayas hecho milagros, aunque hayas sacado demonios, dije Jesús, seguidores de maldad, porque no lo siguen a Él, sino que siguen los bienes de este mundo. Llego hasta aquí con este tema. Después de este tema, en nuestra próxima grabación, seguiremos por donde estábamos, en los talentos que Dios le da a la iglesia. Nos vemos en nuestra próxima grabación.